y que puedan aprovechar bien. Excepto que ustedes me digan que no quieren hacerlo presencial, para mí estaría bueno que la que viene sí sea presencial, porque, bueno, tiene bastantes cosas de... La de hoy es la parte más que nada introductoria, por eso les consulté si a ustedes les venía bien y a mí como me da lo mismo. eh, no es tan imprescindible que sea presencial, pero por ahí la que viene es un poquito más compleja. eh, Así que bueno, eso igual me dirán ustedes que cómo están, si ¿tienen algún otro parcial por la fecha? ¿Están ahí? El de Bioquímica 2 tenemos, creo que es 2 días después, una cosa Ah, así. oh, qué macana. Bueno, sí, pasa siempre. Profe, ¿hasta qué tema entra? Hasta espectrometría de masa, toda espectrometría de masa. Por eso yo les decía que mi idea era mandarles el seminario que viene, como para que lo puedan chusmear antes de la clase que viene y usar más que nada la clase que viene como o repaso general o que veamos todo, las dudas que tengan de algún seminario puntual que les haya quedado. Bueno, eso. La clase que viene es, por ahí ya lo han visto o no, no sé. Pero bueno, a veces les cuesta un poco ver todo lo que son las fragmentaciones y demás. Entonces, por eso yo les decía que la que viene sí creo que debería ser presencial. Excepto que no puedan, no quieran. Bueno, eso por ahí ya lo definen ustedes, pero para mí estaría bueno eso. Así que sí, entra esta espectrometría de masa. Eso seguro. En general de seminario son 2 o 3 ejercicios, no mucho más. La teoría es la teoría, digamos, es lo que ven, de ahí no salen. Y ejercicios no, como les digo siempre, no es nada más complejo que lo que vieron en el seminario. Así que si pueden resolver los seminarios, no deberían tener problema en los exámenes. No es. Espectrometría de masa suele entrar casi como de cajón, eh, pero bueno, por ahí no, digamos, todavía no lo hice el parcial, es la verdad. Pero bueno, nada, es sencillo, si van más o menos al día no deberían tener problema, por lo menos con la parte práctica. La teoría y sí, bueno, ahí es sentarse, leer, estudiar, memorizar, no hay mucha vuelta ahí. Bueno, son 4. Si quieren vamos arrancando y cualquier cosa, si se suma alguien más avísenme por si yo no los veo. Bueno, ahí la ven la pantalla. Alguien que me conteste, ¿se ve? Sí, se ve, Bien, se ve. buenísimo. Bueno, entonces vamos a arrancar el seminario de hoy, espectrometría de masas, y como más o menos les comento siempre, en la primer parte, en la introducción, vamos a ver estas 3 preguntas, que es un poco uno va explicando qué es una espectrometría de masa y se van respondiendo solas, digamos. La primera es la primera del seminario, que dice qué información contiene un espectro de masas. La segunda es cómo se explican los picos de abundancia isotópica. Y la tercera defina los siguientes conceptos, ion molecular y pico base. A medida que les voy explicando un poco de lo que es espectrometría de masas, vamos a ir viendo estas preguntas. Bueno, como primer medida, lo importante es que esta espectrometría se diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Básicamente no existe absorción de luz, ¿sí? Nosotros vimos tanto en Raman, en infrarrojo, bueno, todos los seminarios que vimos, siempre vimos una longitud de onda, una frecuencia y demás. Acá eso no sucede. Y por otro lado, también vimos que, por ejemplo, en el caso de Raman era una técnica que es no destructiva, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, me permitía ver una pastillita adentro de un blister de farmacia y analizarla incluso dentro de ese blister.
porque era una técnica no destructiva. En cambio, en espectrometría de masa, justamente es una técnica destructiva. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver a lo largo del seminario, yo voy provocando fragmentaciones, ¿sí? Voy rompiendo, fragmentando a la molécula que quiero analizar. Entonces, en principio, nosotros vimos que casi todos los seminarios hasta ahora, cuál era el principio físico, bueno, y demás. Este es un método químico, ¿sí? Y la muestra no la voy a recuperar, o sea, es destructivo. Eso como así a grandes modos, la diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora. Por otro lado, es una técnica que se requiere muy poquita cantidad. Eso es una ventaja a la hora del análisis. Y también lo más importante es que esta técnica por sí misma me permite llegar a la identificación de un compuesto, ¿sí? Sin tener necesidad de, por ejemplo, utilizar alguna otra técnica, como vimos en el caso de Raman, que era complementaria infrarrojo. Entonces, entre las dos técnicas, lo que no me permitía ver una técnica, me permitía verlo la otra. Bueno, acá no es necesario, porque esta técnica es bastante universal y entonces me permite llegar a el peso molecular. Ahora vamos a ver cómo. La composición química, es decir, la cantidad y además la calidad, o sea, qué tipo de, por ejemplo, carbonos tengo y cómo son dentro de la molécula. Después la estructura constitucional, o sea, el orden secuencial de esos átomos en la molécula y obviamente la configuración o disposición de los átomos en el espacio. O sea, fíjense que a partir de esta técnica yo puedo prácticamente darle identidad a mi molécula o compuesto. Bueno, partimos de moléculas neutras, moléculas orgánicas en general, en estado gaseoso y un alto vacío. Fíjense, bueno, ahí la presión más o menos es bastante bajita. Lo que se hace es bombardear, un bombardeo electrónico de alta energía, ¿sí? Ustedes vieron en la teoría distintos tipos de ionizaciones, pero acá vamos a ver puntualmente a lo largo de todo el seminario la ionización electrónica, que fíjense que es de, como yo les pongo acá, de 70, ay, a ver si, bueno, no me deja ahora el mouse, de 70 electronvolts, ¿sí? Que es bastante más alto que el potencial de ionización en general de las moléculas, que es 20 electronvolts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esperen porque voy a necesitar sí o sí, ahí está, a ver si ahora me deja, ahí está, porque quiero ir mostrándoles. Ahí está. Nosotros tenemos nuestra molécula neutra, ¿sí? La bombardeamos con electrones o con un bombardeo electrónico de alta energía, en realidad, un haz, como lo vieron en la teoría, y entonces lo que sucede es que se genera un ion. ¿Por qué un ion? Porque tiene una carga, ¿sí? Ya no es una molécula neutra. Pero además ese ion que yo genero tiene un radical, ¿sí? Se le llama ion molecular. Tiene una carga positiva, que es esta, porque le arranqué un electrón, pero además me queda un electrón desapareado, ¿sí? Entonces, la característica de este ion molecular es que es un catión radical, ¿sí? Eso es importante que lo vean. Yo bombardeo con unas de electrones y lo que sucede es que este ion que genero, el ion molecular, va a ser un catión radical. Y también es importante entender que con la energía que yo bombardeo es una energía tan alta que este ion molecular generalmente, casi siempre, no lo puedo ver en el espectro. ¿Por qué? Porque queda con tanto exceso de energía lo que va a tender a hacer para disipar esa energía es fragmentarse. Entonces vamos a ver con otros compuestos que pueden ser neutros o iónicos, ¿sí? Pero, perdón. Lo importante es que este ion molecular no siempre puedo verlo en el espectro. Y otra cosa también muy importante, y en esto tienen que prestar atención, es que en espectrometría de masa lo que yo veo es la carga positiva, ¿sí? Tal cual lo estamos, hay otras variables de todo lo que es la técnica, pero como lo vamos a ver nosotros durante el seminario, entonces vamos a ver las cargas positivas en el espectro y además vamos a bombardear con un bombardeo electrónico de alta energía, ¿sí? Respecto de lo que vieron en las teorías, digo que vieron otras opciones, pero vamos a resolver el seminario con estos conceptos.
Entonces, simplemente para resumir, obtenemos iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Se separan esas especies que ahora van a estar cargadas positivamente, ¿sí? Con radicales positivos, según la relación masa-carga, ¿sí? Y esto va a ser detectado en un dispositivo adecuado para tal fin. Como todas las espectrometrías, van a ver que también el espectro es bidimensional. Si vamos a tener en el eje Y lo que se llama abundancia relativa de cada ion que yo vea de la fragmentación, y por otro lado, en el eje X, la masa, la relación masa-carga. Acuérdense entonces que para que yo pueda ver en mi espectro voy a necesitar una carga positiva, ¿sí? Porque lo que mido en el eje X es la relación masa-carga. Ahora, otra cosa importante que vamos a ir viendo a lo largo del seminario es que digamos, lo que nosotros generamos con este tipo de espectrometría son especies cargadas como +1. Entonces, como esto es +1, simplemente la masa sobre 1, directamente voy a estar viendo la abundancia relativa en función de la masa, ¿sí? Porque particularmente vamos a ver la generación de especies +1. Y otra cosa importante es que el parámetro que nosotros vemos en el eje Y es el parámetro relacionado con la intensidad y es la abundancia relativa de cada ion. Ahora vamos a ver cómo lo vemos eso. Bueno, entonces vamos a ver que tenemos un ion característico, que dijimos que es el ion molecular, que por otro lado no siempre lo vamos a encontrar, recuerden eso, porque es un ion que queda con un exceso de energía muy grande que va a intentar fragmentarse rápidamente. Entonces, a partir de este ion molecular, si nosotros tenemos, de este pico molecular, si nosotros podemos verlo, y podemos sacar del espectro los datos para calcular el peso molecular del compuesto, ¿sí? Entonces ya acá tenemos en lo que es la identificación de la molécula un paso adelante. Ya sabemos cuánto puede pesar esa molécula. Y digamos, es, como les puse ahí, lo primero que hacemos como para seguir interpretando el espectro. Por otro lado, este ion molecular, como dijimos, es lo primero que se genera porque se le arranca un electrón, entonces va a estar obviamente en las masas más altas, ¿sí? Y después se va a ir fragmentando. Entonces vamos a verlo en la zona de masas altas del espectro, ¿sí? Y se espera que sea un ion abundante. Después, bueno, es el pico de masa más alta sin tener en cuenta los picos isotópicos, que ahora vamos a ver qué son los picos isotópicos. Y otra cosa importante de este ion molecular es que si yo puedo calcular la masa del espectro, según cómo sea esa masa, voy a poder deducir qué tipo de componentes tiene esa molécula. Entonces, primero, tiene que ser impar en electrones, obviamente, porque a la molécula le arrancamos un electrón. Entonces ya ese ion molecular me queda con un número impar de electrones. Es un catión radical, que es lo que dijimos ni bien empezamos. Ahora, el pico molecular que yo pueda calcular, si me da una masa par, quiere decir que la molécula no tiene nitrógeno, y en caso de que tenga nitrógeno, va a estar en un número par, ¿sí? Ahora, si la masa molecular, el peso molecular de ese ion molecular es impar, yo ya sé que mi molécula presenta un número impar de átomos de nitrógeno, ¿sí? Es como una regla que me va a mí guiando hacia la identificación de mi molécula. ¿Cómo puedo saber que a partir del ion molecular calcular el peso molecular? Y es sencillo, porque en realidad lo único que hice fue arrancarle un electrón. Entonces, si yo tengo en el espectro, ahora lo vamos a ver, que grafiqué absorbancia versus relación masa-carga, la carga es 1, voy a tener la abundancia en función de la masa. Entonces la masa no varía porque yo de mi compuesto porque le saqué un electrón, ¿sí? La masa me refiero en U más lo que calculamos a partir de la tabla periódica. Entonces, si yo puedo tener el dato de ese ion molecular, es importante porque ya puedo saber el peso molecular de mi compuesto y además si tiene o no tiene nitrógenos y en caso de tenerlos, si está en un número par o en un número impar.
¿sí? Bien. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que yo les acabo de decir, se forma el ion molecular, queda con un exceso muy grande de energía y va a tender a fragmentarse. Entonces, en esa fragmentación va a ir perdiendo distintas partes de la molécula. Según las pérdidas que yo vea en el espectro, recuerden que siempre lo que yo voy a ver es algo positivo, entonces según las pérdidas que yo vea, me puede guiar hacia qué es lo que puede estar perdiendo. Por ejemplo, si yo tengo la masa de un millón que estoy analizando, menos 18, supongamos que pesa, no sé, millón pesa 90, y después tengo otro pico de 90 menos 18, ¿sí? De ese numerito, pudo haber estado eliminando una molécula de agua. La eliminación de moléculas neutras, la fragmentación que me dan moléculas neutras, son muy abundantes, muy frecuentes, porque estoy generando compuestos que son neutros, ¿sí? Eso es otra cosa importante. Por ejemplo, la eliminación de monóxido de carbono. Pero bueno, además ocurren un montón de otras fragmentaciones, por ejemplo, la pérdida de un hidrógeno, la pérdida de hidroxilo, bueno, y hay algunas que son medias características y son algunas de las que les pongo acá. No es para que se las sepan de memoria, pero sí, si yo estoy sospechando de que tengo un alcohol, y bueno, es muy probable que yo tenga en alguna parte del espectro M-18, ahora lo vamos a ver más con ejemplos que por ahí lo ven más, o en el seminario que viene. Si yo sospecho de un alcohol y además tengo un pico de M-18 en el cual pierdo agua, y bueno, es muy probable que tenga un alcohol, ¿sí? Y son todas las cosas que yo tengo que ir analizando a lo largo del espectro. Bueno, dijimos que también teníamos que tener en cuenta la contribución de los iones isotópicos, ¿sí? Es decir, yo no voy a tener solo el pico referido a lo que es el carbono 12, por ejemplo. También voy a tener picos en el M+1 que van a ser del carbono 13. ¿Por qué? Porque ustedes saben que casi la mayoría de los elementos de la tabla periódica que ustedes conocen son poliisotópicos, tienen varios isótopos. Entonces, a mí en la espectrometría de masa no me va a discriminar entre el isótopo 2 de carbono 12 y el carbono 13, pero sí lo que va a hacer es generar picos en función de la abundancia de cada una de esas especies. Entonces, tengo que tener en cuenta las contribuciones de esos isótopos a lo que es mi pico y la abundancia. Acá les marqué algunos que son los que vamos a ir viendo ahora. Fíjense que tenemos carbono 12, una abundancia natural del casi 99%, pero el carbono 13 es 1,1, o sea, también tiene una abundancia, no es considerable frente al 99, pero como casi todos los compuestos son los que vamos a ver nosotros, son todos compuestos orgánicos, van a estar mayoritariamente, obviamente, formados por carbono. Entonces, bueno, en las abundancias, ahora vamos a ver cómo vamos a ver para calcular el número de carbonos en la molécula. Pero también es característico, por ejemplo, fíjense acá, para el nitrógeno tenemos un M de 99, un M+1 de 0,36, ahora vamos a ver qué pasa con esto. Y en el caso del azufre, el cloro y el bromo, fíjense, el azufre tiene una abundancia natural del 95 y tiene una abundancia no tan importante en el M+1, pero sí en el M+2, que bueno, acá dice 4, en otras tablas dice 5. En caso de que nosotros tomemos algo de esto en el examen, les vamos a dar estas contribuciones, así que no le presten atención a las diferencias de las tablas. En el caso del cloro, fíjense que tenemos una abundancia natural del casi 76%, y la del M+2 es 1/3 de lo que es la abundancia del M, ¿sí? Esto es importante cuando vean los espectros, eso se va a ver reflejado. Y en el caso del bromo, fíjense que la abundancia del M es prácticamente igual a la abundancia del M+2, ¿sí? Es decir, del isótopo 79 y el isótopo 81. Esto también se va a ver reflejado en los espectros. Por eso es que se los marqué acá como para que los tengan bien en cuenta. Entonces,
En el espectro tengo que ver no solo mi pico molecular de masa m, que es del que partimos, del primero que le arrancamos el electrón, sino también los picos isotópicos, que son las contribuciones de los isótopos m+1, m+2 y demás. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que acabamos de ver recién. Se los dejé desarrollado como para que lo lean tranquilos cuando repasen, pero está un poco todo resumido acá. ¿Cómo calculamos el número de carbonos? Primero, vamos repasando. El peso molecular lo podemos sacar a partir del ion molecular. Si nosotros podemos detectar en el espectro cuál es mi ion molecular, a partir de eso yo ya puedo saber cuál es el peso molecular, ¿sí? Ya me lo va a estar dando el M que me da el espectro. Ahora, si yo quiero saber cuántos átomos de carbono tiene ese compuesto, como para ir llegando a cómo es la molécula, lo que se hace es calcular la abundancia del M+1, ¿sí? Que en el caso es el carbono 13, por 100, que sería como la abundancia del carbono 12, dividido la abundancia del carbono 12 por 1,11, que si ustedes miran lo que les estoy diciendo es esto, si ven la tablita acá, el 1,11 es del carbono 13 y casi 100 es la del carbono 12, ¿sí? De ahí sale esta formulita. Pero más allá de eso, ustedes lo que tienen que hacer es, se van a la tablita, ahora vamos a ver un ejemplo, donde buscan cuál es la abundancia en esa tablita del M+1, lo multiplican por 100 y lo dividen por la abundancia del ion M, del M, por 1,11. ¿Sí? Este numerito que está acá, lo van, en general no les va a dar un número entero, después vamos a ver cómo decidimos, supongamos que da 4,5, cómo decidimos si ese compuesto tiene 4 o tiene 5 carbonos. Pero bueno, en principio es orientativo del número de carbonos que tiene mi molécula. Otra cosa importante es que esta formulita yo la puedo usar si mi molécula tiene carbono, hidrógeno u oxígeno. ¿Sí? Ahora, si mi molécula además tiene nitrógeno, supongamos, como dijimos hace un ratito, en función de cómo es el peso molecular, ¿sí? Si el peso molecular del ion era impar, quería decir que mi molécula tenía un número impar de átomos de nitrógeno. Entonces, en ese caso, yo no puedo usar esta formulita, pero sí voy a usar esta formulita, que es la misma a la cual se le resta 0,37. Yo les dije hace un ratito que les mostraba para el nitrógeno que tenía una abundancia en el M+1 de 0,37, ¿sí? Los numeritos salen básicamente de esta tabla y por eso es que se consideran. Se los muestro no para que, no es algo que lo tienen que poner en el examen, pero para que sepan de dónde salen estas cosas. Bien, entonces, si tenemos carbono, oxígeno o hidrógeno, para calcular el número de átomos de carbono usamos esta fórmula. Si además tenemos nitrógeno, tenemos que tener en cuenta que a esa fórmula hay que restarle la contribución del nitrógeno para calcular el número de átomos de carbono. Y otra cosa importante es que si nosotros tenemos azufre, bromo, cualquier otro heteroátomo que no sea ni oxígeno ni nitrógeno, entonces vamos a poder usar esta misma fórmula, pero en un fragmento que no tenga ninguno de estos átomos. Ahora, después lo vamos a ver también en otro ejercicio. Pero tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes vieron que estos átomos contribuyen bastante. Entonces, vamos a ver en un ion donde ya se haya perdido por fragmentación el azufre y el bromo, y entonces vamos a poder usar esta fórmula, ¿sí? Si usamos esta fórmula conteniendo el azufre y el bromo, esto nos va a dar cualquier cosa. Bueno. Otra cosa, también a modo de resumen, que un poco se los dije recién, si mi molécula tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, la abundancia del pico M+2, ¿sí? Del isótopo en realidad M+2, va a estar, va a ser menor a 2,5, ¿sí? Van a ser bajitas. Ahora, siempre hablando del M+2, del isótopo para M+2.
Ahora, si mi compuesto tiene azufre, la abundancia del pico M+2 es muy característica y anda alrededor de 5, ¿sí? Eso ya se los dije, pero lo ponemos a modo de, para que les vaya quedando. Si tengo un cloro, yo les dije que es aproximadamente, la abundancia del M+2 era aproximadamente 1/3 de la abundancia del M. Y en el caso del bromo, ¿se acuerdan que les dije eran 50 y 50? Así que aproximadamente la abundancia del M+2 es igual a la abundancia del M. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bien, me frenan si hay algo que no entiendan, ¿eh? Bueno, otra cosa que tenemos que ver cuando analizamos un espectro de masa es el pico base. ¿Qué es el pico base? Es el pico más abundante de todo el espectro. Y es al pico al cual se relativizan las abundancias del resto de todos los picos que tiene el espectro. Es decir, va a ser el pico base, aquel que tenga un 100%, o algunos espectros los van a ver como 1, ¿sí? Y el resto va a ser 0, y pico, y si no va a ser 100 y el resto serán 90, 60 y así. Pero bueno, tanto como para una abundancia del 100% o de 1, según como se exprese, el pico más abundante va a ser el pico base. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ion molecular y el pico base? Bueno, no necesariamente el pico base, el de más abundancia, va a ser el ion molecular. ¿Por qué? Porque, por lo que dijimos al principio, el ion molecular queda con un exceso de energía muy grande y lo que trata de hacer es inmediatamente ir fragmentándose. Entonces, ojo, no confundir, ahora lo vamos a ver bien con los ejercicios, en lo que es el pico base y ion molecular, ¿sí? Son dos cosas que pueden ser lo mismo, o sea, el pico base puede ser el ion molecular, en general no es lo que ocurre, ¿sí? Pero puede pasar, porque justamente el ion molecular trata enseguida, no es algo estable que yo pueda medir en el equipo una abundancia alta, ¿sí? Enseguida va a tender a fragmentarse. Bueno, ahora sí. Vamos a los ejercicios numéricos. El ejercicio 4 dice determinar, fíjense que les puse con color y en mayúscula, la fórmula molecular. La fórmula molecular es que ustedes me digan, es carbono 3, hidrógeno tanto, nitrógeno tanto, ¿sí? Esa es la fórmula molecular. Simplemente decir qué tipo de iones tiene y qué cantidad de cada uno tiene, no más. Bueno. Acá tenemos una tablita donde tenemos la relación masa-carga, ¿sí? Recuerden que la carga es 1, así que esto sería la masa de los iones que se están generando y la abundancia relativa de cada uno de estos iones que se generan. Ahora, si ustedes miran acá, es fácil darse cuenta cuál es el pico base, ¿sí? Porque es el pico más abundante y bueno, como está puesto en porcentual, es 100. Si no, podría ser 1 y todo el resto más bajito. Veamos. ¿Será este pico base mi ion molecular? Y bueno, yo con estos datos solos no lo puedo saber. Debería tener el espectro y algunos datos más como para poder guiarme. Pero en principio yo puedo suponer que sea el ion molecular y ahora tenemos una masa de 154. ¿Cómo es esa masa? ¿Par o impar? Par. Entonces, como la primer parte de la presentación yo les dije, bueno, una vez que ustedes, si estamos suponiendo, ¿no?, que este sea mi ion molecular, mi ion catión radical, tiene un peso molecular de 154, porque estoy suponiendo que es ese ion molecular, y tiene una masa que es par, entonces yo voy a decir, bueno, una de dos, o no tiene nitrógenos, o si lo tiene en un número par, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso molecular del ion molecular que yo estoy suponiendo es par. Vamos a seguir suponiendo, ustedes van a tener más datos de poder ir chequeando esto. Es un ejercicio como bastante
solo la tablita tenemos, así que vamos a seguir suponiendo que no tenemos nitrógenos en la molécula, ¿sí? Para poder resolverlo. Entonces, si ustedes miran, si este es el pico base, si este es M, voy a tener un M más 1, ¿sí? Porque 154 a 151 es M más 1. M más 2, bueno, y tengo alguno de M más 3 y demás. Entonces, si este fuese M y el 155 es el M más 1, lo importante, yo les dije hoy, es que miren el M más 2 para ver qué tipo de elementos podíamos tener. Y fíjense que la abundancia relativa está en 5, bueno, más o menos 0, o sea, que está en 4,5 más o menos y 5,5. Entonces, si ustedes recuerdan, perdón que voy a ir para atrás, yo les dije, el pico M más 2 me puede dar mucha información. ¿Por qué? Si yo tengo un heteroátomo como azufre, la abundancia de ese pico va a andar alrededor de 5. Azufre y otro silicio también. Entonces, bueno, con la abundancia isotópica, yo tengo que decir, acá puedo tener algún tipo de heteroátomo. Puede ser azufre o silicio, cualquiera de los dos. Entonces, ahora tenemos que ver cuál podría ser. Bueno, y esto es un poco lo que fuimos diciendo. Fíjense que la pérdida sería fragmentar este ion. Cuando perdemos es M-1, ¿sí? Vamos para allá. Las pérdidas son más bajas. Acá no tengo toda esa información. Simplemente tengo la que podría ser el ion molecular y M más 1, M más 2, ¿sí? Porque a lo que apunta el ejercicio es justamente a que calculen el número de átomos de carbono y la fórmula molecular, nada más. Bien, entonces, acá tenemos dijimos, planteamos que este fuera el ion molecular, tiene un MZ de 154, suponemos que no hay nitrógenos, y tenemos el M que es 100, porque es el ion molecular, el M más 1, que tiene una abundancia relativa de 9,6, y el M más 2, que tiene una abundancia relativa entre 4,6 y 5,6. Bien. Bueno, y acá es un poquito de lo mismo que les dije recién. Si ustedes miran las tablas generales, que no las tengo acá, no las tienen puestas, pero les vuelvo a decir, en caso de que sea un ejercicio de examen, se las vamos a dar. Todos estos picos que tienen estos elementos, perdón, silicio, azufre, cloro, bromo y oxígeno, tienen abundancias relativas, bueno, el oxígeno no, silicio, azufre, cloro y bromo, abundancias relativas en el M más 2 mayor a 3,4. ¿Sí? Particularmente estos dos, silicio y azufre, rondan en el 5. El cloro no sería, ¿por qué? Porque dijimos que la abundancia del M más 2 tendría que ser 1/3 de la abundancia de este, y eso, si se fijan, no pasa. Y para el bromo deberían ser similares, que tampoco pasa. Entonces, vamos a suponer que puede ser silicio o azufre. ¿Cómo calculamos el número de átomos que tiene la molécula? Bueno, como dijimos, la abundancia del pico M más 1 por 100, si venimos a la tablita, este es el M, este es el M más 1, ¿sí? Acá les puse todo para que vean de dónde salen las cosas. Va a ser 9,6 por 100 dividido 100, esto está en la formulita, dividido la abundancia del M, que es 100, por 1,1, que es la abundancia natural, digamos, del carbono 13. De ahí salen esos números. Entonces, este número de átomos de carbono me da 8,6. Entonces puede ser 8 o puede ser 9. Entonces ahora tengo que ver, porque yo ya sé cuánto pesa mi molécula. Pesa 154. Entonces tengo que llegar a una combinación que me dé ese número de peso molecular total. Bueno, estos datos ven que se los damos, según la tabla que se use pueden variar un poquito, pero bueno, el silicio es de 3,4, la abundancia del M más 2 y del azufre 4,4. Entonces, ¿cómo hacemos? Dijimos que podía tener 8 o 9 átomos de carbono, entonces tenemos que probar todas las combinaciones posibles. Vamos a suponer que tiene 8 carbonos y un azufre. Para el pico M más 1, ¿qué se hace? El carbono 13, que es el M más 1, la abundancia es de 1,18 y tengo 8 de estas abundancias, de estos átomos
de estas abundancias. Pero también tengo el azufre, ¿sí? Que es el azufre 33, que tiene esta abundancia y tengo un solo azufre, ¿sí? Todo esto sale de tablas. Entonces me da 9,6. Bueno, podría ser, dijimos un pico del M más 1, si nos vamos acá, es 9,6, ¿sí? Entonces, bueno, podría ser. Ahora, ¿qué pasa para esta combinación y el pico M más 2? Ahora tengo el M más 1 era carbono 13, acuérdense que el carbono 12 es el M, entonces el carbono 14 es el M más 2. De tabla saco el 0,04, ¿sí? Esto sale de la tablita. Y tengo 8 de estos carbonos. En el caso del azufre, si este es 33, porque el azufre M es 32, el 31, M más 1 es 33 y el M más 2 es 34. Esta es la abundancia y tengo uno solo, va a ser 4,7, ¿sí? O sea que podría ser perfectamente. Fíjense que la abundancia del M más 2 rondaba entre estos dos. Ahora, ¿qué pasa si tengo 9 carbonos? Porque dijimos que podía ser 8 o 9. Bueno, hago exactamente lo mismo, pero en vez de por 8, por 9. Y en este caso, estas abundancias que me dan no son las que yo saco de esta tablita, que es lo que me da el espectro, ¿sí? Entonces, tanto para 9 carbonos como para si tuviera 8 carbonos y en vez de azufre silicio, no me dan las abundancias, estas dos opciones las descarto. Entonces, ¿acá termina todo? No. La fórmula molecular obviamente es un compuesto orgánico, tiene carbono, tiene azufre, pero tiene que tener hidrógenos y tranquilamente podría tener oxígenos. Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, el peso molecular, si yo calculo solo con lo que hasta ahora pude deducir, es obviamente el carbono pesa 12 por 8 que tengo en mi molécula, más 32 que es lo que pesa el azufre, es 128, ¿sí? ¿Cuánto era mi peso molecular? Era 154, quiere decir que todavía tengo que poder meter átomos para justificar el peso molecular de mi molécula. Entonces, cuando calculamos el M más 2 para el carbono 8 azufre, vimos que nos daba 4,7, pero en la tabla podía ser de 4,59 a 5,61. Y en general lo que pasa en estos casos es que el que está sumando a esa abundancia es el oxígeno. Entonces, si yo le resto a 5,61 el 4,74 que calculé del M más 2, en este caso me da 4,28, que es sumando, por ejemplo, un átomo de oxígeno, ¿sí? Esto sale también de la tablita, chicos, ¿eh? Estos datos ustedes deberían tenerlos todos para poder calcularlos. A ver si, vamos, yo no recuerdo si la tabla esta, ¿ven? Acá dice 0,20, pero bueno, lo que estamos usando son estos datos, ¿sí? El M más 2 del oxígeno. Después usamos el azufre, el 4,22, ¿sí? Están todos sacados de acá. Y el M más 1 usamos del azufre el 0,76, ¿sí? Que ya les digo, puede variar un poquito, por ahí no coinciden exactamente con los que pusimos acá. ¿Qué pusimos acá para el M más 1? Sí, 0,76, ¿ven? Son los mismos que están en la tabla primera. Pero bueno, salen de ahí, ¿no? No es que estamos inventando nada en el aire. Yo igual, para que ustedes después lo sepan bien, les puse exactamente todo de dónde sale cada numerito para que no se terminen mareando. Entonces, ahora mi molécula, como yo estoy asumiendo que tiene un oxígeno, justamente por esta variación que hay acá, tengo 8 carbonos, un azufre y un oxígeno. Entonces, si saco el peso molecular de esta, me da 144. Pero el peso molecular de mi ion molecular es 154. Entonces, lo que tengo que ver es si sumando los 10 hidrógenos, que pesan 1 cada uno,
llego al peso molecular. Y de hecho, es lo que pasa, ¿sí? Esta sería la fórmula molecular de mi compuesto. Además, otra cosa que tenemos que hacer es, porque yo podría haber tenido, en vez de hidrógeno 10, qué sé yo, hidrógeno 8, no sé, ahora no sé si cierra para la molécula, pero supongamos que me dio menos. Lo que puede estar pasando es que yo tenga alguna insaturación, ¿sí? Algún doble enlace que haga que necesite menos hidrógenos para completar la molécula. ¿Cómo sé yo si es factible esto que propuse? Bueno, yo no debería tener en este caso número de insaturaciones, me dio 10 justito, entonces, ¿cómo los calculo? Bueno, el número de insaturaciones, acuérdense que son todo donde yo tenga doble enlace, puede ser un anillo aromático o cualquier doble enlace en la molécula. Y esto se calcula como, es una formulita, tenemos el número de átomos de carbono y silicio menos I, que es el número de átomos de hidrógeno, flúor, cloro, bromo o yodo, y sobre 2, más Z, que es el número de átomos de nitrógeno y fósforo. Entonces, X es el número de átomos de carbono, silicio no hay, así que es 8. El número de átomos de hidrógeno, el resto no hay ninguno, es 10, divido 2 me da 5. Nitrógeno y fósforo asumimos que no teníamos, así que esto es 0, más 1 me da 4, ¿sí? Quiere decir que esta molécula tal cual yo la estoy proponiendo, para que tenga esta composición de estos elementos, necesita 4 insaturaciones, ¿sí? Puede ser que tenga un anillo aromático y algún doble enlace, ¿sí? Bueno, eso, digamos, para yo poder resolver eso tengo que tener más datos del espectro. Pero bueno, sepan que además de calcular la fórmula molecular, lo que tenemos que calcular es el número de insaturaciones, que es una formulita, y tener en cuenta qué tipo de átomos contribuyen a cada parte de esa fórmula para calcular el número de insaturaciones, ¿sí? Esto parece así un chino cuando lo ven, pero después siéntense y vean que sencillo en realidad es cada elemento cómo contribuye al pico, y cada elemento en realidad es cada isótopo cómo contribuye a la abundancia relativa de ese pico, ¿sí? No es complejo. Bueno, el ejercicio 5 es un ejercicio súper sencillo, yo ahí les dejé planteado 3, pero bueno, después hagan ustedes el resto, y es para que usen la regla de la paridad, ¿sí? Entonces tienen... Profe, Sí, ¿puedo preguntar algo del ejercicio anterior? sí, Eh, Cuando dice que suponemos que podemos sumar un oxígeno sí, acá, o sea, puede ser sí. uno o dos, ¿cómo lo sabemos nosotros? Sí, esto, ¿sabés? Mira, esto en realidad, vos fíjate que tenés de 5,51 a 4,78, esta restita es 0,86. ¿Sí? Entonces, mira, si yo voy para atrás y veo la abundancia natural del oxígeno es 0,2, ponele, ¿no? Entonces, vos podés venir acá y decirme, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cuántos oxígenos tengo? Bueno, fíjate, acá sumamos 1. Vos podrías suponer, poner 2, ¿no? Y acá te va a dar, bueno, vas a estar igual dentro de esto. Ahora, cuando vos te vayas acá a la formulita esta, vas a tener un 2. Vos podrías haberlo planteado. Pero entonces acá vas a tener 16 más acá. ¿Me seguís? Vos suponete que Sí. o sea, te faltan 0,86. Entonces vos me decís, bueno, el oxígeno, el M más 2 me aporta 0,24. Bueno, puedo tener 2 o puedo tener 3, porque sigo más o menos hasta 0,86. Puedo. Pero entonces cuando vos te venís a calcular el peso molecular, vas a tener 8 carbonos, vamos a suponer 3 azufres y un azufre y 3 oxígenos. Cada oxígeno pesa 16. Entonces acá, respecto al 154, se me va a la miércoles. Claro, sí, entendí.
¿Entendés? Entonces, lo que yo les recomiendo es, bueno, sumarle un oxígeno. Fíjate, vos esto, obviamente todos estos carbonos tienen que estar con hidrógenos, porque si no, no hay manera de que te dé 8 carbonos, un azufre y un oxígeno. Entonces, lo más probable es que tengas un oxígeno y el resto sean hidrógenos. Puede pasar perfectamente de que este 154 sea un poco más alto, el de tu ion molecular, y tengas un carboxilo, que ahí tenés 2 oxígenos. Y entonces sí, perfectamente te puede dar. Vos podés proponer dos oxígenos, este número es más alto, y después balancearás con el resto de los hidrógenos que te faltan. Y ahí vas a tener, en el caso del carboxilo, un doble enlace y demás, ¿sí? Perfecto. Y está muy buena tu pregunta. En realidad, vos podés proponer, pero ojo que cuando hagas el cálculo de lo que aporta cada uno de esos iones, no te pases del peso molecular, porque sí o sí tenés que sumar hidrógenos, porque si no, no existe la molécula ya de por sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Me frenan, chicos, ¿eh? Bueno, este ejercicio entonces decíamos es bastante sencillo, simplemente es suponer que cualquiera de todos estos pueda ser un ion molecular, ¿sí? Que esto se va a transformar en un puntito, que es el radical, con una carga positiva. Entonces, te dice, ¿puede o no puede ser un ion molecular? Bueno, uso la regla de la paridad. En este caso, si este fuese un ion molecular, calculo el peso molecular, ¿sí? El carbono pesa 12, entonces hago 2 por 12, y el hidrógeno pesa 1, 4 por 1, 28. Mi ion molecular pesa 28. ¿Podría ser? Y sí, porque no tiene nitrógeno. Entonces, perfectamente podría ser un ion molecular. El ejercicio apunta simplemente a eso. Vamos a ver este otro. Tengo 3 carbonos, así que 12 por 3, 7 hidrógenos, 7 por 1 y un oxígeno 16. Esto me da 59. ¿Puede ser un ion molecular? No, porque no tengo nitrógenos y dijimos que cuando nuestro peso molecular del ion molecular es impar, sí o sí tiene que tener un número impar de nitrógeno. Quiere decir que esto no podría ser nunca un ion molecular. ¿Sí? Es sencillo, esto no tiene ninguna. En el otro me da impar el peso molecular y tiene un nitrógeno, así que perfectamente podría ser un ion molecular. Tienen un par más, háganlos, si tienen duda me preguntan, pero es bastante sencillo. Es simplemente para que vayan reconociendo quién puede o no puede ser un ion molecular. Bueno. Vamos a ver un poquito ahora lo que son las fragmentaciones. Esto se los dejo a ustedes así para que lo chusmeen bien, está muy escrito y no es mi idea, se los voy a explicar. Yo siempre trato de dejarle la base de la teoría bien puesta como para cuando ustedes lo repasen si tienen dudas, ¿sí? Pero no quiero leerles ahora la presentación porque no tiene sentido. Vamos a explicarlo sobre este grafiquito. Ustedes esto ya lo vieron en la teoría, pero es donde yo les digo que a veces se marean un poquito. Tenemos dos tipos de rupturas. Primero, ¿dónde planteamos nosotros nuestro ion molecular o nuestro ion que se va a fragmentar? En este caso, nosotros tenemos un heteroátomo que es oxígeno y tiene un par de electrones libres, ¿sí? Acá antes de generar el catión radical, ¿sí? Tengo un alcohol que tiene el oxígeno, tiene 2 radicales libres. Y en este caso tengo un cloro que ustedes saben que es muy electronegativo. Entonces, son dos extremos dos formas de rupturas y son bastante características, por eso es que están estos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen este tipo de heteroátomos, lo más común de donde se va a generar el ion radical, el catión radical, es aquel donde tenga yo, por ejemplo, primero, digamos, lo más frecuente que sucede es donde yo tengo un par de electrones libres o no enlazantes, ¿sí? Como son estos dos ejemplos de acá. Segundo, en importancia va a ser donde yo tenga electrones pi, que pueden ser los dobles enlaces o el anillo aromático, digamos. Y por último, en las uniones simples, ¿sí? En los sigma.
¿sí? Entonces, si yo tengo un compuesto que tengo electrones libres, bueno, lo más común, lo más frecuente es que el ion molecular, el centro radicalario, comience ahí. Ahora, si yo tengo un doble enlace, será ahí, y si no tengo ni electrones libres ni dobles enlaces, las fragmentaciones ocurrirán en las uniones sigma, ¿sí? Bien. Además tenemos dos tipos de rupturas, las rupturas homolíticas y las rupturas heterolíticas. Esto simplemente tiene que ver con, para que este electrón que está desapareado deje de estarlo, lo que se hace es, este electrón se aporta a un enlace y el electrón del carbono vecino se aporta, ay, se me fue, también al otro enlace. Entonces, como esta unión tiene dos electrones, ¿sí? Uno lo aporta y el otro me va a quedar acá, que es el puntito que aparece acá. Y este me queda con el doble enlace y queda la carga positiva, ¿sí? Simplemente lo que hace en esta unión, en esta ruptura homolítica es aportar un electrón de los que tengo libres y un electrón de la unión vecina, ¿sí? Entonces, la carga sigue quedando. Al esta unión aportar un electrón, queda esta parte de la molécula sola como radical. Esto después se puede seguir fragmentando, ¿sí? Esto es lo que ocurre, es una parte de lo que ocurre. Cuando es la ruptura homolítica, se plantea una media flecha, ¿sí? Porque lo que está indicando es que un electrón viene de un lado y otro electrón viene del otro. En el caso de la ruptura heterolítica, esta carga positiva que tiene generado sobre el cloro, que es un átomo muy electronegativo, enseguida va a tratar de atraer los electrones del enlace justito que está formando el cloro hacia sí, ¿sí? Fíjense que este es del enlace, la posición, como dice acá, posición beta a dicho sitio, y está la alfa, es la inmediata. Entonces, en este caso, el cloro ya queda con este electrón, es el que queda como radical y me queda positiva la otra parte de la molécula, ¿sí? Fíjense que se va fragmentando, este sería el ion molecular, ¿sí? Este también, y después son los distintos fragmentos. ¿Qué es lo que yo veo en el espectro? En caso de que pueda ver el ion molecular, veré cualquiera de estos dos y después veré además este pico y este pico no, tiene carga, este pico. Entonces, lo que tienen que ver en el espectro es, supongamos que se ve el ion molecular, lo verán como M y después van a ver como M menos lo que pesa esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pesa esto? Es lo que perdió, ¿sí? Porque yo solo veo lo positivo. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, acá les dejé simplemente para que vean distintas opciones. Puedo tener, si esto fuera un oxígeno en el caso de un éter, entonces, bueno, tendré el ion catión radical, se forma sobre el oxígeno, que es el heteroátomo, ¿sí? Y bueno, las uniones vecinas son las que se fragmentarán. Después pueden tener acá un heteroátomo insaturado, también tienen este radical, pero en este caso lo que ocurre es que se forma un triple enlace. Ahora esto lo vamos a ver bien cada uno, pero son todas las opciones como para que los vean bien en sus casas. Puedo tener, yo les dije hoy, una vez que se forma el catión, después se puede seguir fragmentando. Por ejemplo, este es un caso. Esto puede ser un fragmento de una parte de la molécula que después se sigue fragmentando. ¿Sí? Bueno. Después, nosotros tenemos distintas maneras de fragmentación, pero además tenemos fragmentaciones más frecuentes que otras. ¿Cómo lo veo eso? Bueno, una manera es viendo el producto, digamos, el fragmento resultante. En general siempre va a ser muy frecuente y muy abundante un fragmento que sea neutro. Como yo les dije hoy, por ejemplo, la pérdida de agua, la pérdida de monóxido de carbono, ¿sí?
Hay otro caso para las oleofinas. Bueno, eso es como muy estable, son productos muy estables, entonces eso me va a dar, va a ser muy frecuente, muy probable de ocurrir. ¿Y qué pasa con los radicales? ¿Sí? Por ejemplo, va a ser más probable que se me forme un radical más voluminoso que un radical menos voluminoso. ¿Sí? Estos son como reglas que uno va a ir viendo. Esto es más o menos lo mismo, léanlos tranquilos. La formación de cada una de estas cosas las vemos en el seminario que viene, pero ya vayan chusmeándolo como para que vean qué es lo que pasa en cada una de esas fragmentaciones. Y vamos a ver el ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, en el proceso de ionización de una molécula se pierden los electrones más lábiles. ¿Cuáles son? ¿Qué me van a contestar? ¿Cuáles son los electrones más lábiles? ¿Nadie? Yo les dije, si yo tenía una molécula, partimos de una molécula neutra para la espectrometría, y lo primero que hago es generar el catión radical. ¿Dónde se va a generar? Bueno, el más lábil de todos es el par libre o no enlazante, ¿sí? En este caso tenemos un alcohol, los electrones no enlazantes del oxígeno es donde se forma esa ionización, donde ocurre. Después le seguían en orden de importancia los enlaces pi, digamos, o dobles enlaces o los anillos aromáticos. Y por último, las uniones simples o la sigma, ¿sí? Eso es re importante que lo tengan en claro. Bueno, ¿cuáles son y cómo se denominan las rupturas iniciadas en el centro radical? Todo esto lo vieron en la teoría, pero bueno, vamos a ir viendo. Dice, considerando el 2-pentanol indique posibles rutas de fragmentación que pueden darse a partir de un centro radical, indique y justifique la abundancia relativa esperada para cada una de ellas, lo mismo indíquelo para el 3-fenil, 1-propeno y la 2-butanona. Bueno, son 3 compuestos. Vamos a ir con el primero, con el 2-pentanol. Fíjense. Profe, Sí. quedan 2 minutos. Bueno, hago otro. Ahí les paso. Frenamos acá si no se pierden.
Sí, el seminario es un poquito más largo porque, bueno, tiene muchos detalles que hay que ir mirando. Ahí viene Leila. Éramos 5, ¿no? Me parece que faltan. Creo que no había nadie más. Bueno, cualquier cosa, volvemos. Bueno, ahí se ve. ¿Están viendo bien? Sí, perfecto. Bien, bueno. Entonces, recuerden, importante, ¿dónde arranco generando mi catión radical? En caso de tener un par de electrones libres, eso van a ser los electrones más lábiles. Y ahí es donde se va a producir la ionización, ¿sí? Entonces, ya tenemos el catión radical. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es, tenemos tres opciones, este enlace o este enlace que aporten el otro electrón, ¿sí? Para hacer la ruptura alfa, porque estamos hablando de la ruptura iniciada en el centro radical. Entonces, tenemos que hacer las tres opciones para ver cuál puede ser la más probable. Entonces, en este caso vamos a tener este electrón que me quedó, el único que me quedó libre en el oxígeno, porque el otro fue el que se cedió, aporta a este enlace y, por ejemplo, el del enlace del hidrógeno aporta el otro electrón. Entonces, este hidrógeno me va a quedar radical con un solo electrón. Y acá se me formó este doble enlace. ¿Qué es lo que yo veo en el espectro? La carga positiva. Esto no lo veo, o sea, que yo voy a tener, insisto con esto, supongamos que pueda haber el ion molecular, voy a tener la masa de esto y lo próximo que voy a ver va a ser esta que va a ser m-1, ¿sí? Porque perdí 1 de masa. Este pico es el que voy a ver. Y eso es lo que yo tengo que ir viendo con el espectro. La otra opción, en vez de perder el hidrógeno, es perder el metilo. En este caso, otra vez se forma el doble enlace y se pierde este radical. Y por último, el otro radical que tiene 3 carbonos. Recuerden que yo les dije hace un ratito, como cualquiera de estos tres son 3 carbocationes que tienen 2 carbonos, esto es todo muy similar, lo que va a primar en este caso es el radical más voluminoso que va a ser más estable. Entonces, la abundancia que yo voy a ver en un espectro de masa va a ser mayoritariamente de este carbocatión. ¿No ocurre lo otro? Sí, ocurre, van a ocurrir, pero en abundancias mucho más chiquitas. Entonces, si ustedes pueden plantear perfectamente en un examen, decir, bueno, si yo les digo, les doy el espectro y les doy todos los picos, y bueno, pueden poner todas las dimensiones y van a ver que este aparece, pero que este va a ser de una abundancia mucho más alta que este y que este. ¿Sí? Simplemente eso. Pero las fragmentaciones pueden ocurrir todas. No es que no van a ocurrir. Vamos a ver con los otros dos ejemplos. Son dos ejemplos puestos particularmente porque en el caso del 3-fenil-1-propeno se forman productos que además se estabilizan por resonancia. Esa estabilidad por resonancia quiere decir que van a estar como este compuesto mucho más tiempo. Entonces van a tener una abundancia relativa más alta que el resto. Entonces, dijimos, primero donde ocurría la ionización eran los electrones libres. Acá no tenemos electrones libres en esta molécula, como pasaba en el caso del alcohol. Pero sí tenemos dobles enlaces. Y tenemos tanto dobles enlaces en esta parte de la molécula como en el grupo aromático. Entonces podemos plantear las dos opciones. Generar el centro acá, ¿sí?
un radical, una carga positiva, eso es lo mismo, y en este caso, este electrón va a venir a formar el doble enlace y este de acá vendrá a formar el doble enlace. Esta molécula se estabiliza por resonancia solamente una vez, ¿sí? Puede estar así o puede estar así. Resonante, recuerden que los dobles enlaces pueden hacer resonancia. ¿Qué parte veo en el espectro? ¿Veo esto? No, porque no tiene carga. Solo veo esto, ¿sí? Eso lo voy a insistir porque si no después les cuesta mucho justificar el espectro. Y si lo que donde estuviera formándose el ion, donde estuviera ionizando es dentro del anillo, del doble enlace del doble anillo, bueno, ocurriría esto y la ruptura alfa sería con el enlace vecino y en este caso voy a obtener esta estructura que se puede estabilizar por resonancia en muchas más estructuras que esta. Por lo tanto, esto va a ser más estable, por lo tanto va a tener una abundancia relativa más alta que esto. Pero no quiere decir que yo esto no lo vea en el espectro, ¿sí? Esta masa la voy a ver, pero esta voy a tener con una abundancia mucho más alta. Vamos a ver qué pasa en la butanona. En la butanona acá sí, tengo oxígenos y tengo dobles enlaces, pero recuerden que donde primero va a ocurrir la ionización es justamente en los electrones no enlazantes. Entonces, planteo el radical y la carga positiva en los electrones no enlazantes del oxígeno y veo, se puede romper para el metilo o romper para el etilo, ¿sí? Entonces, planteo las dos opciones. Tengo un ionoño y acá también, pero recuerden que este radical es más voluminoso que esto. Entonces, si yo tuviera que predecir cuál de los dos es más abundante, bueno, el que es más abundante va a ser esto, más abundancia relativa. Esto debería verlo como un pico más elevado de más abundancia en el espectro, ¿sí? Siempre recuerden que estamos hablando de las cargas positivas, que son las que vemos en el espectro. Vamos a ver el ejercicio 7. Dice, bueno, ahí vimos las rupturas alfa, ahora vamos a ver las rupturas inductivas. Dice, otro tipo de fragmentación muy común es la iniciada por sitios cargados. ¿Cómo se denominan? ¿Cuál es su abundancia respecto a la iniciada en el centro radicalario? ¿Por qué? Considera la fragmentación de este tipo y las indicadas por el centro radicalario en, bueno, esos dos compuestos. Bueno, obviamente son más abundantes las alfa, ¿sí? Porque, bueno, ese tipo de rupturas son las que necesitan menos energía, son las más abundantes. Ahora, si tenemos este compuesto, obviamente oxígeno tiene un par de electrones libres, sigue ocurriendo que la ionización va a ocurrir en esos pares no enlazantes. Pero ahora lo que está preguntando es la ruptura inductiva, que era la que de el mismo enlace se llevaba los dos electrones, ¿sí? Porque este átomo era muy electronegativo. Entonces, obviamente, si este se lleva los dos electrones para compensar este electrón impar que tiene acá, el metilo me queda carga positiva y después me queda toda esta parte como radical, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ocurre del otro lado? Lo mismo, pero fíjense que ahora tengo un catión con un solo carbono y un carbocatión con dos carbonos. Nosotros dijimos que teníamos dos cosas. Primero, que el radical sea más voluminoso, más abundante, pero también dijimos que lo más abundante o más estable era cuando se formaba un carbocatión terciario respecto a un secundario respecto de un primario. Entonces, tengo que ver las dos cosas, ¿sí? En este caso, el más abundante va a ser este catión que tiene dos carbonos. Vamos a ver en esta cetona. ¿Qué pasa? Fíjense que es equivalente. Lo que quiere comparar es una ruptura inductiva frente a una alfa.
justamente para justificar un poco la parte de también por qué podría ser más abundante. La ruptura inductiva, otra vez, esto es como siempre, par no enlazante, se forma el catión radical y como es inductiva, se lleva del enlace adyacente los dos electrones y se me forma acá me falta un enlace, ahora lo voy a arreglar, ¿sí? Se lleva los electrones o no, pará, se me lleva los dos. Ah, no, porque me queda equivalente esto. Ahora lo miro. Y después me queda con carga positiva, ¿sí? Ay, perdón, me fui. Entonces, acá me quedan 2, 4 electrones, ¿sí? Que es lo que no estaba viendo. Y me queda uno acá. Me queda con carga positiva, que va a ser el que yo veo en el espectro. Ahora, ¿qué pasa si se hace una ruptura alfa, ¿sí? Y me queda que está acá, del otro lado, ¿sí? Me queda este compuesto que está acá. Fíjense la diferencia, que acá me queda un radical y acá, si lo hago de esta manera, me queda, como es una alfa, esto me queda positivo, ¿sí? Esto es distinto que esto, ojo. Entonces, en esta molécula, lo que va a ocurrir es que es muy probable que ocurra una inductiva justamente para generar esta molécula, que es el monóxido, que yo les dije hoy, que al ser un compuesto neutro es muy estable, entonces es muy probable que ocurra. Cuando yo tenga este tipo de compuesto, lo más probable es que después de una ruptura alfa se dé una ruptura inductiva, se lleva los dos electrones y se forma un compuesto neutro muy estable. Vamos a ver el ejercicio 8. Dice, ¿qué ocurre con las estructuras cíclicas? ¿Cómo espera que sea la abundancia relativa de un ion molecular en estos casos? Justifique y considere, bueno, 3 ejemplos te da. El ciclohexano, el ciclohexeno, que no está puesto porque es simplemente igual que esto, pero sin el R, ¿sí? Después va a ocurrir todo igual, nada más que no voy a tener este R acá. Pero si quieren se los puedo agregar si tienen alguna duda o lo vemos la clase que viene. Pero es el mismo, digamos, sin este R. Ocurre todo igual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un anillo, un ciclo, acá no tenemos par de electrones libres y no tenemos doble enlace. Entonces la ionización no le queda otra que ocurrir en una unión sigma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se hace la ionización sobre este enlace, cualquiera, digamos, son todos equivalentes, y se me forma el catión radical. Luego de la ionización ocurre la fragmentación alfa, que es la más frecuente, la más abundante. Y en este caso entonces se me va, este radical se viene a formar un doble enlace con el radical del vecino y me va a quedar este compuesto y esta molécula que es muy estable, fíjense que es neutra. Entonces esto va a ocurrir con mucha facilidad. Vamos a ver qué pasa en el 6-fenil-2-ciclohexeno. En este caso tenemos un doble enlace, entonces no va a ser más probable que ocurra en un simple enlace, ¿sí? Recuerden, no enlazantes, después dobles enlaces y finalmente el enlace sigma. Entonces va a ocurrir la ionización acá. Ocurre la ionización, pero todavía, fíjense, comparada esta estructura con esta es una estructura abierta y esta todavía no. Así que, ¿qué es lo que pasa? Viene la fragmentación alfa, aportará el electrón y por otro lado el radical y aportará. Y fíjense que se forma una molécula que todavía no se fragmentó, ¿sí? Porque a diferencia de este ciclo no estaba abierto. Entonces, ahora, en esta molécula pueden ocurrir dos cosas, una ruptura alfa o una ruptura inductiva, cualquiera de las dos. Entonces, si pasa una ruptura alfa, este radical viene y aporta el enlace y el vecino aporta este. Si ocurre la ruptura inductiva, lo que hace esta carga positiva es tratar de llevarse los electrones del carbono vecino, entonces, del enlace vecino, perdón. Entonces, en un caso voy a tener esta estructura neutra con
fragmento, que esto es lo que les insisto una y mil veces, esto es lo que yo veo en el espectro, y en el caso de la ruptura inductiva, esta estructura no la veo y veo esta estructura, ¿sí? Que es la positiva. Entonces, a lo que apunta este ejercicio es para que vean qué pasa en el caso de un ciclo cuando no tengo dobles enlaces y cuando sí los tengo, ¿sí? Supongamos que no tenemos el R, les vuelvo a decir, es un ciclo cerrado con un doble enlace, entonces primero se forma el catión radical, pero recién una vez que se hace la ruptura alfa, esto se abre y recién ahí voy a tener otra ruptura alfa y otra ruptura inductiva, ¿sí? Apunta un poco a que vean la diferencia entre uno y otro respecto de lo que hemos visto. Bueno, esto simplemente para justificar cuál de esas dos, del alqueno o el butadieno, o el ion radical o el butadieno, qué es lo que va a ser más estable, y esto tiene que ver con el potencial de ionización que tienen, ¿sí? Pero bueno, estos datos otra vez, para que ustedes puedan justificar estas cosas y decir, el que tenga menor potencial de ionización, deberían darles o deberíamos facilitarles a ustedes estos potenciales. Obviamente el que tenga menor potencial de ionización va a ser que es más fácil de ocurrir. Así que bueno, es un poco para eso, pero para que sepan que si uno contara con esos datos de los potenciales de ionización, y bueno, sería mucho más fácil de poder predecir lo que ocurre. El ejercicio 10 tiene perdón, tres incisos. Yo les dije hecho solo el ejercicio A, sí. El ejercicio B les planteé para lo que tengan que ver, o el C no me acuerdo cuál es, pero para que ustedes lo puedan ver bien después en sus casas, excepto que alguien los tenga hechos, se los voy a pasar, para así no les generan dudas, más que nada en las fragmentaciones, ¿sí? Después el ejercicio se resuelve en todo de la misma manera. Bueno, acá tenemos, fíjense, las dos cosas. Hoy les dije, para ustedes poder llegar a la estructura, solo con esta tablita es muy difícil, en el ejercicio que calculamos carbono, azufre, oxígeno, ¿sí? Lo que tienen que tener también es el espectro. Es un poco lo mismo, en realidad es marcado, es simplemente marcar lo que dice acá, pero en abundancia relativa en el espectro, ¿no? No es mucho más. Pero bueno, en este caso puntual, nosotros podemos llegar un poquito más allá, y ahora van a ver por qué. Si ustedes miran toda esta tabla, hay unos, creo que es un capítulo de un libro que está accesible para ustedes, creo que lo habían bajado el año pasado, así que ustedes deberían tenerlo. A mí me gusta mucho cómo está explicado, es un libro que hizo un profe de acá de la Facultad de Exactas, está muy lindo, espectrometría de masa, que explica bien todas las fragmentaciones, cómo ocurren, cuál es más frecuente, y da varios ejemplos, y uno de ellos es este que está acá. Este está sacado de ese librito, y creo que los otros dos también. Entonces, ¿qué es lo primero que buscamos acá nosotros? Obviamente, el pico base, ¿sí? Porque es fácil, digamos. El que tenga mayor abundancia, el 100% de abundancia relativa, va a ser el pico base. Ahora, ese pico base es el ion molecular. Y bueno, fíjense que después del pico base yo tengo un montón de fragmentos de más peso molecular. Así que es muy poco probable que este sea. ¿Sí? Acá puedo dar con toda la parte toda la tabla del espectro completa, es más fácil que yo me dé cuenta. Hoy supusimos, porque yo tenía solo esta partecita, entonces no sé qué pasa para adelante y para atrás. Fíjense, si este es el ion molecular, tendría M+1, M+2, M+3, M+4, y este M+10, qué sé yo, o sea, isótopos que no tiene el carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, este es el pico base, sin lugar a dudas, 100% abundancia. Y me voy hacia el final de la tabla
el de mayor abundancia, dijimos que podía llegar a ser mi ion molecular. Tiene todos los números. Fíjense que el 58 tiene una abundancia de 12 y tendría un M+1 de 59 y después todas estas serían pérdidas. Entonces, en principio, por lo que yo estoy viendo, o sea, se logran darse cuenta por qué esto es importante. Si no lo entienden, me lo preguntan. ¿Por qué este pico base no podría ser el ion molecular? ¿Se entiende? Sí, profe, o sea que generalmente el ion molecular va a ser el sistema más al final de la tabla. Claro, porque digamos, vos tenés el ion molecular, el pico base, y después tenías que ver, el pico base sería el M, ¿sí? Vos después tenés que ver la contribución de los isótopos. Vos fíjate, si el M tiene la contribución del carbono y el M+1 del carbono 13, fíjate todo lo que tenés M+1, M+2, M+3, ¿entendés que esto no existe para el carbono, todos estos isótopos? Entonces, si la tabla terminara acá, este sería mi último pico, y bueno, puede ser M+1, M+2 perfectamente, me fijo la relación y podría ser, en principio, ¿no? Hay que analizarlo, pero digo, acá tenés un montón de picos M+, que no son isótopos del carbono, no podría ser. Entonces, este es el pico base, sin lugar a dudas, el más abundante. Pero lo más probable es que este de acá, que es 12, sea el ion molecular y que este pico base se haya generado por pérdida de distintos fragmentos, ¿sí? Porque todos estos isótopos no son posibles para el carbono. Vos tendrías que tener de tu ion molecular un par de picos más arriba, no mucho más, ¿sí? Eso quiero decirles. Entonces, vos tenés tu pico base, que es el MZ43, sin lugar a duda, el más abundante. Y vamos a suponer que el ion molecular es MZ58. Entonces, otra vez, MZ58 es par. Si MZ58 par, quiere decir que mi molécula tiene, mi ion molecular tiene o un número par de nitrógenos o no lo tiene, ¿sí? En este caso es tan chiquito este peso molecular es que es muy probable que el nitrógeno que no tenga nitrógeno, así que vamos a suponer eso. ¿Cómo calculamos el número de átomos de carbono? Esto es sencillo, vamos al M+1 y el M. Como el M es este, ¿sí? El M+1 va a ser el de 59, o sea que acá o 0,5, perdón, 0,5 es la abundancia, ¿sí? 0,5 es la abundancia del M+1 por 100 y 12 es la abundancia del M por 1,1. Y esto me da aproximadamente 4, ¿sí? 378 se redondea a 4. Ahora, entonces dijimos, si tuviera mi compuesto 4 carbonos, sería 12 por 4, 48. Y mi peso molecular tiene 58. Quiere decir que entre estos tengo una diferencia de peso molecular de 10. O sea que mi compuesto tendría 10 hidrógenos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo el número de insaturaciones? ¿Se acuerdan? Era si tenía el número de carbonos, si tenía silicio que no tenía, el número de hidrógenos sobre 2, que es 10 dividido 2, después si tenía flúor, cloro y algún otro átomo más 1, ¿sí? En este caso me da 0. Quiere decir que mi molécula, así tal cual está planteada, no tiene insaturaciones. Y perfectamente esta molécula puede ser el N-butano, ¿sí? ¿Qué es lo importante que vean acá? Esto es un alcano lineal. Entonces, la serie alquílica es muy característica este tipo de fragmentaciones y por eso es que se los puse, ¿sí? Fíjense, si yo pierdo un metilo, pierdo 15, porque es 12 del carbono y 3 del hidrógeno, ¿sí? Voy a tener un M-15, ¿sí? Ese M-15 sería en realidad 58 menos 15. Ese pico debería encontrarlo en la tabla.
Lo mismo el pico de M-29, que es perder esta parte de la molécula. Si yo tengo esta molécula, que es la que se va a fraccionar, ¿dónde ustedes formarían el ion molecular en este N-butano? No se animan, no importa si está mal, contesten algo. ¿Están ahí? Sí, Ah, profe. bien. Bueno, no importa. Lo Para, importante, básicamente me quedó una duda sí, que era con respecto, o sea, nos preguntaban cuál iba a ser el más abundante y nosotros teníamos que ver la estabilidad de los productos, ¿no? Eh, y siempre me tengo que fijar en el carbocatión o en el radical. en las dos cosas, depende de qué tengas. En las dos. Y no hay una regla que diga que una es mejor que la Eh, otra. sí, si vos tenés un carbocatión secundario, terciario frente a un secundario, va a ser el terciario. ¿Sí? Sí, Depende que compares. Justo en ese caso son muy similares las dos cosas, pero en general vos vas a tener el radical más voluminoso, sí, ¿sí? Y si estuvieras comparando carbocationes, el carbocatión terciario frente a lo que es uno, por ejemplo, que no tenga terciario, me refiero a que sea, ¿saben lo que es un carbocatión terciario? Sí, un carbono unido a otros 3 carbonos. sí. Bueno, en ese y con carga positiva. Entonces, ese obviamente va a ser más abundante, ¿sí? Vos te estás yendo a este otro, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Acá? ¿Te quedaste acá? Sí, sí, me había quedado con la duda de Ah, este. bien. Bueno, no, pero frename porque yo sigo embalada para el otro y bueno. ¿Este era? Sí, sí. Fíjate, acá tenés dos rupturas inductivas. En cualquiera de estas dos cosas, digamos, lo más importante es este carbocatión que se forma acá, ¿sí? Frente a esta carga positiva muy chiquitita. Este es más voluminoso, pero digamos, tampoco es que es tan diferente, ¿sí? Una cosa es tener, a ver, vamos, bueno, acá justo porque, fíjate, estos son muy similares también en lo que son dos rupturas alfa. Así que bueno, acá justo en este ejemplo, a ver con qué ejemplo te lo puedo mostrar. A ver, bueno, esto justo coincide que son 3 similares y acá sí lo ves, porque este es el radical más voluminoso. En este caso tampoco te lo puedo mostrar. A ver. Sí, no sé cómo explicarte para que. Creo que en ese ejercicio lo habíamos visto. ¿Cómo? Creo ¿Cómo? que en este ejercicio 7 lo habíamos visto. Sí, por eso, pero lo que pasa es que no sé cómo explicarte para que lo veas, en realidad. Porque, digamos, en la inductiva, lo que vos tratás de hacer es generar que esta carga positiva se anule, ¿sí? Lo que vos tratás es de este átomo electronegativo de llevarse los 2 electrones hacia sí. Entonces, lo que vos vas a estar generando son 2 cationes donde uno, que va a ser el que va a ser más abundante, pero es por el tipo de ruptura. ¿Me seguís? O sea, una cosa es esta ruptura, que es una ruptura alfa, y es donde vos tenés, sí, generás la carga positiva y el radical,
Bueno, y acá el radical más abundante, por el tipo de ruptura que es la ruptura alfa, porque acá lo que estás tratando de hacer es de que este radical se forme otro enlace para no quedar impar, digamos, pero acá lo que vos estás priorizando justamente es la carga positiva. Por eso lo que importa es el catión más abundante, ¿sí? Pero porque estás en una ruptura inductiva. Si vos compararas en dos alfas, lo que vas a mirar va a ser el radical, en realidad. No sé si te queda claro. A ver si está por ahí, si lo... ¿ves? Acá tenés en las cadenas bueno, pero justo estás en las alifáticas, terciario más que secundario más primario, después tenías, ¿ves? Y acá tenés de iones y fragmentos neutros, y acá tenés para el caso de los radicales, ¿sí? O sea, en realidad son las dos cosas, pero depende de en qué tipo de unión y de fragmentación esté ocurriendo. Voy a ver si encuentro algún ejemplo que sea más claro que ese, te prometo buscarte, donde sea más obvio. Justo ese no es tan obvio. Trato de buscarte y se los mando a todos, se los agrego acá al final y se los mando. Sí, porque esto se veía con los potenciales, así que no. ¿Sí? Pero importan las dos cosas, o sea, el carbocatión que se forme, el radical que se forme, pero además en qué tipo de ruptura estamos. Ahora te busco algún otro ejemplo para que sea más claro, ¿sí? En ese como para que a ver si se puede ver más clarito. Bueno, volvemos a este. ¿Más o menos me fueron siguiendo o se quedaron pensando en lo otro? Bueno, asumo que me siguieron. Entonces, tenemos el pico base, dijimos, suponíamos que este era el ion molecular, que no teníamos, acá hicimos todo el cálculo, teníamos 4 carbonos, 10 hidrógenos y no teníamos insaturaciones. Y entonces teníamos que poder justificar alguno de los... Nosotros en el examen le vamos a pedir que justifiquen los picos más abundantes, ¿sí? No estos chiquititos no tienen ningún sentido, pero 29, 28, 42, estos que son un poco los que están puestos acá y que aparecen por ahí en la tabla, pero no mucho más. Sí, es importante, y por eso se los puse, es que en las cadenas alquílicas hay transposiciones de hidrógeno. Ya me acuerdo. La pregunta que yo les había hecho es dónde se podía generar el centro radicalario acá. Y bueno, en principio, como esto es una serie alquílica, digamos, podría ser en cualquiera de todas estas uniones, ¿sí? Es indistinto, ¿no? Acá no tengo un doble enlace que me priorice ni un electrón libre, digamos, cualquiera de estas uniones podría ser donde se forme. Por eso es que yo voy a tener la pérdida de cada uno de ellos, ¿sí? Y me van a aparecer esos picos. Y otra cosita última que les quería decir, que creo que es para el ejercicio. ¿Cuál es este? ¿El B o el C? A ver. 7, 9. Para el B, no, para el C, para el 10, C. Que ¿tienen ahí ustedes? No tengo yo acá el seminario. Hay uno de los dos espectros que les dan en el seminario que tiene uno de abundancia 91. Que me parece que es el 10C. Para ese ejercicio lo que yo quería que vean, que ahí van a tener que ver el reordenamiento de McLafferty, ¿sí?
Y ahí tenían, lo que tienen que ver es que cuando tienen este tipo de dobles enlaces, y acá tienen un carbono alfa, uno beta y uno gamma, el hidrógeno que está unido a este carbono gamma, lo que va a hacer va a hacer una transposición con este oxígeno, y después recién se va a hacer la ruptura alfa, ¿sí? Y entonces esto me va a llevar a un reordenamiento, y por eso es que hay picos de M+1 y de 91 y de 92. Sí, es ese, creo. El de 91, acá lo encontré. Acá lo encontré. Exactamente, es el de 91 y de 92, ¿sí? Donde ustedes van a tener que plantear este tipo de reordenamiento para que les pueda dar el 91 y el 92, ¿sí? Se los puedo hacer también. No lo tengo puesto en el seminario porque la idea era que lo hagamos ahí en el pizarrón, pero se los puedo agregar por si... o lo intentan hacer ustedes, y si no les sale lo hacemos ni bien arranca el seminario la clase que viene. El ejercicio 10B, fíjense que ahí tienen picos de 29, de 31, de 15, sí, esos picos son los que ustedes tienen que por ahí prestar la atención, que son los más abundantes. Fíjense, en el caso del B tenés una abundancia de 100 y para la masa de 31. Y después ya tienen 32 y 33. Respecto a lo que yo les decía recién, ¿ven? Ahí ya termina el espectro. O sea que yo tranquilamente podría pensar que ese 31 es mi ion molecular, porque tiene la contribución de dos isótopos más y listo. Ahora, cuando yo ya tengo una chorreadera de masas más arriba, es muy raro que ese sea mi ion molecular. Es lo que yo les quería decir. Y en el otro, justamente lo contrario. Fíjense, cuando miran la tablita de las abundancias relativas, tienen la abundancia relativa de 100 para el M de 91, que ese sería el pico base, 55 para el 92, y después tengo un montón de M's que son más altas. Por ende, ese pico no puede ser el ion molecular. Seguramente el ion molecular está más abajo. Si miran para 134, tengo una abundancia de 24, así que perfectamente ese 134 podría ser el ion molecular y el pico base ser el de 91. ¿Sí? Traten de plantearlos, yo se los voy a agregar como para que no les quede así medio sin... Si tienen alguna duda, para que lo puedan resolver antes de la clase que viene, y lo charlamos. Bueno, y busco esto para darte algún ejemplo, algunas fragmentaciones donde se vea más claro cuál de las dos es el que predomina. En ese no se ve muy bien, pero bueno, trato de encontrarte algo que quede más clarito. ¿Sí? No sé si era Leila la que me preguntó o... Sí, profe, Sí. bueno. Bueno, hasta acá, ¿se entendió algo, poco, nada? ¿Tenían algo de idea? Es un poco más complejo de lo que estuvimos viendo. Pero una vez que enganchan los que son las fragmentaciones, ya son siempre similares. La alfa se va a dar casi con seguridad. Ahora, si yo tengo un heteroátomo que es cloro, por ejemplo, bromo, bueno, ahí es muy probable que se dé la beta, la inductiva, digamos, porque lo que va a tratar de hacer es llevarse ese átomo electronegativo, los electrones del enlace pegadito, digamos. Entonces, bueno, un poco ver esas cosas. Ahora, cuando yo tengo alcoholes, eso lo vamos a ver bien la clase que viene, ¿sí? Con todas las fragmentaciones. Cuando tengo alcoholes, cuando tengo cetonas, bueno, ahí planteo el ion radical, el catión radical, justamente en los no enlazantes, y bueno, y a partir de ahí se darán en función de cómo sea la molécula, los distintos tipos de ruptura, ¿sí? Eh, Traten de no colgarlo, ya falta poquito para el examen.
de ver esto, me preguntan, me mandan un mail, porque a veces, bueno, algo que por ahí parecía claro no queda claro, y entonces yo trato de buscarles algo, algo en lo que se vea y que quede más claro. De lo que sea, no solo de esto, de cualquier cosa. No esperen a último momento, ¿sí? Bueno, ahora no sé, ¿quieren que se los mande ya? ¿Quieren que les agregue estos 2 ejercicios? ¿Qué es lo que quieren hacer? Yo por mí, si los agrega y después los manda, mejor. Bueno, listo. Hago eso entonces. Agrego estos 2 últimos ejercicios que son sencillos, pero simplemente para que no les generen dudas cuando lo vayan a plantear. Y bueno, de todas maneras, cualquier cosa lo vemos la clase que viene, que espero que no pase nada y pueda ser presencial. Así todas las dudas que tengan las podemos charlar. ¿Sí? ¿Y pasé el 8? Sí, era el 8 creo. Sí, sí. Esteban me dijo, me escribió ayer que quedaba el 8. Hasta donde yo sé, es el 8. Sí. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Listo, No, nos pues, vemos. gracias. Chao, chao. Vemos.